Buenos días, hermanos. Hoy vamos a seguir con nuestro tema número 6 y lo titulé Esfuérzate. Recordemos que anteriormente vimos lo importante que era enfocarnos en la palabra de Dios, en la verdad, para que hiciéramos una limpieza de todos nuestros pensamientos que ofenden a Dios, esos pensamientos que solamente son como tóxicos que van matándonos. Y era importante que nos hiciéramos la pregunta de qué manera teníamos que renovarlos y cómo podríamos enfocar nuestros pensamientos a la verdad. Y hoy vamos a ver cómo podemos esforzarnos. La palabra de Dios nos anima a fijar nuestros pensamientos en Jesús. Sin embargo, eso no es una tarea fácil de hacer, con tantas cosas que nos distraen y que nos desvían nuestros pensamientos, que nos mantienen lejos de la comunión con Dios. Somos muy vulnerables a tantas ideologías, costumbres, que nos llevan a ceder constantemente para que tengamos pensamientos que están en contra de Dios. Fijar nuestros pensamientos en la verdad no es tan fácil y solamente Jesús puede ayudarnos. La pregunta del día de hoy es: ¿cuán diferente es nuestra vida cuando nos enfocamos en los pensamientos verdaderos y buenos y no en los pensamientos que nos dañan y ofenden a Dios? Y esa pregunta, la verdad, es muy importante porque a veces no analizamos cómo cambia nuestra vida cuando todo el día estamos pensando en la palabra de Dios, en su bondad, en su misericordia. Realmente nuestra vida es muy diferente, ese día es muy diferente. ¿Por qué? Porque nuestra mente se enfoca en estar pensando en las maravillas de Dios, en su palabra, en sus promesas y aún en las cosas que debemos obedecer. Y cambia totalmente cuando nos estamos llenándonos de pensamientos indebidos, inadecuados, perversos, que solamente hacen, o amargados o frustrados, que solamente hacen que nuestro pensar, nuestra vida, ese día estemos totalmente enojadas, frustradas, tristes. Entonces es importante que nos hagamos esa pregunta: ¿cuán diferente es eso? Y que podamos darnos cuenta qué diferencia hay entre vivir un día pensando en las promesas de Dios, en sus mandatos, y vivir un día pensando en todo lo que nos daña y todo lo que nos cambia nuestro corazón y nos hace pensar cosas que van en contra de Dios. Vamos a leer Hebreos 3:1. Dice así: por lo tanto, hermanos santos, que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Bueno, miren, ahora solo vamos a leer este versículo y este pasaje porque es importante que entendamos algo. Primeramente, que tenemos parte del llamamiento celestial. Ese llamamiento celestial fue por gracia, no fue por algo que merezcamos, no fue por algo que hubiéramos hecho. Así que deberíamos estar alegres, contentas, porque fuimos llamadas a ser parte de eso. Entonces no es algo que debemos de tomar a la ligera. Por eso dice por lo tanto, dando a entender que nuestra vida debe de ser íntegra delante de Dios. Nuestros pensamientos deben estar para Él, porque Él nos llamó. Y otra cosa que es muy importante en este versículo es: consideren a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe. Es que lo tenemos que considerar como nuestra autoridad, nuestro sumo sacerdote, a quien le rendimos las cuentas y que le debemos nuestra vida para servirle. Debemos de considerar a nuestro Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote, y cuando tú lo consideras así en tu vida, obviamente tus pensamientos se someten a Él. Si tú no lo consideras como tu autoridad, como tu Rey, como tu Señor,
obviamente tus pensamientos divagan y están siempre en contra de él. Pero por eso este versículo es importante. Cuando tú consideras que Cristo es el sumo sacerdote de la fe que profesas, entonces tu vida cambia. Entonces tu forma de pensar cambia, porque entonces temes a Dios aún con tus pensamientos. Por eso les decía que hoy vamos a analizar solamente este breve versículo, pero tan importante. Entonces es importante que analicemos esto. Y esto debe de animarnos a que seamos unas mujeres esforzadas, para que nuestra mente siempre debe estar en la verdad, en la palabra de Dios, y serle fieles a Cristo, porque Él nos llamó. Y no nos llamó para que nuestra mente estuviera perdida pensando en tonterías o en cosas perversas. Él nos llamó para que fuéramos esforzadas y para que todos los pensamientos los sometiéramos ante Él y solamente nos deleitemos en su palabra. Así dice su palabra, que nos deleitemos en Él, siempre en Él, y todas las cosas se darán por añadidura. Entonces hoy esfuérzate y analiza cuál diferente es tu día cuando te esfuerzas por pensar en la palabra de Dios y cuando no lo haces. Que Dios te bendiga.